Iniciamos este momento y no sin antes hacemos la verajá, la bendición por la lectura de la Torá, porque vamos a tocar esa santa y hermosa palabra del Eterno que reposa en este magnífico Sefer, en este libro, en este libro. Y dice, Baruch atadonai Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol ha'amin, benatal lanu torato. Baruch atadonai noten a Torah. Y en español hemos dicho, bendito eres tú, nuestro eterno, Rey del universo que nos has elegido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tú, eterno, que da la Torah. Amén. Bueno, familia, pues iniciamos en este momento y corresponde para el día de hoy el libro de Job, capítulo 30, desde el versículo 16 en adelante. Y dice de esta manera: Ahora mi alma se derrama, porque los días de aflicción se han apoderado de mí. La noche me taladra los huesos, los dolores que me roen no descansan. Una fuerza poderosa ha desfigurado mi vestido y me aprieta como el cuello de mi sayal. Me ha derribado en el fango y me he quedado como el polvo y las cenizas. Te digo mis lamentos y no me respondes. Me pongo de pie y te quedas observándome. Te has vuelto cruel para conmigo. Me atacas con la fuerza de tu mano. Me alzas al viento, me obligas a cabalgar en él y me deshaces en la tormenta. Yo sé que me conduces a la muerte, a la casa destinada para los vivientes. ¿No alarga una mano al hundirse? ¿O no grita por socorro antes del desastre? ¿Acaso no lloré por el de vida dura? ¿O no se contristó mi alma por el menesteroso? Pero cuando esperaba el bien, vino el mal. Esperaba luz y vino oscuridad. Mis entrañas hierven y no tienen sosiego. Han venido a mi encuentro días de aflicción. Ando ennegrecido y no por el sol. Me levanto en la asamblea y clamo por ayuda. He llegado a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Por eso mi arpa tañe con dolor, y mi flauta es como voz de los que lloran. ¡Wow! Esto es una expresión de bastante dolor y de bastante sufrimiento que en este momento nuestro hermano Job eh, tiene para nosotros. Y bueno, pues por medio de este título que corresponde para el día de hoy, Cielos de Bronce, eh, tiene el propósito de permitirnos comprender un poquitico lo que estaba pasando o experimentando nuestro hermano Job. Cielos de Bronce, porque en medio de este discurso, en medio del discurso que Job ejecuta, que empieza a pronunciar, en medio de este discurso, él ve cómo no encuentra esa luz, cómo no encuentra ese, ese resplandor de esperanza que requiere el dolor de su cuerpo y el dolor de su alma. Y hoy nos vamos a enfocar en tres áreas específicas para poder entender un poquito esto. Vamos a enfocarnos en el área de la enfermedad, en el área de la misericordia y obviamente en los cielos de bronce o esos cielos cerrados, esos cielos que cuando usted mira y cuando usted de pronto clama y pide por una respuesta, pide por una guía, por una dirección y no encuentra nada. Esos cielos que dejan de proveer la bendición, que dejan de proveer la ayuda y el socorro. O al menos puede llegar a ser la perspectiva de la persona que está experimentando esta situación. Porque si hay algo que ayuda a que se forme un conjunto de dolores en este caso que estamos tratando de nuestro hermano Job, es que tanto su enfermedad, ese dolor físico, esa incomodidad física,
que está experimentando versus la falta de misericordia que él ve que los demás tienen hacia él, la falta de misericordia que él ve que el Eterno tiene hacia él, lo hacen ver que sus cielos están de bronce, lo hacen ver a él que no hay esperanza, que no tiene alguna manera para encontrar sosiego. Pero entonces profundicemos un poquito más. Y leyendo como tal este capítulo, leyendo este capítulo como tal, podemos, y me llama mucho la atención, que aquí Job es muy específico con sus dolores. Aquí Job se especifica muy bien lo que le duele y hace un ejemplo, hace un símil del cómo es su noche, de cómo él pasa una noche, de cómo él tiene ese dolor y ese quebranto en su cuerpo, en su piel, en sus huesos, en su sistema. Y si metámonos un poquito en el tema de la enfermedad. Dicen los versículos que atañen referentes palabras, donde dicen desde el 16, 17 y 18, ahora mi alma se derrama, porque los días de aflicción se han apoderado de mí. O sea, aquí ya reconoce él que día tras día, noche tras noche, no hay descanso, no hay sosiego para él. La noche le taladra los huesos, dice, me taladra los huesos y los dolores que me roen no descansan. Un constante dolor en todo momento, a cada segundo. Una fuerza poderosa ha desfigurado mi vestido y me aprieta como el cuello de mi sayal. Dice el 27, 28, 29 y hasta el 30. Dice, mis entrañas hierven y no tienen sosiego. Han venido a mi encuentro días de aflicción. Ando ennegrecido. El color de su piel ha cambiado bastante. Y no es por el sol, aclara él. Me levanto en la asamblea y clamo por ayuda. He llegado a ser hermano de chacales y compañero de avestruces. Aquí nos puede llegar a hacer la referencia de que como tal él no duerme, ya no puede dormir, él ya no puede conciliar el sueño. Y por eso se vuelve parte de las criaturas nocturnas que tienen su vida activa en las horas de la noche. Mi piel se ha ennegrecido y se me cae, y mis huesos arden de calor. Si podemos reunir todos estos síntomas, y gracias a la tecnología que existe el día de hoy, podemos llegar a comprender que la enfermedad o lo que tuvo nuestro hermano Job, al menos es una hipótesis, es el síndrome de hiperinmunoglobulina E. Es un síndrome bastante raro y muy poco común. Dice que este síndrome se conoce también como, o sea, incluso a este mismo síndrome le han puesto el nombre del síndrome de Job, por la forma en que esta enfermedad con úlceras y pústulas que supuran. Dice acá que las personas afectadas presentan infecciones cutáneas crónicas y graves. En la mayoría de los casos los síntomas se presentan en la niñez, pero ojo con esto, pero debido a que la enfermedad es tan poco frecuente, a menudo pasan los años y no puede haber ningún diagnóstico, pero la enfermedad o este síndrome puede llegar a mutar, ¿sí? Puede llegar a cambiar, a tener un cambio genético, lo que hace que pueda caer sobre los adultos también. ¿Sí? Esto sucede por el gen que se encuentra involucrado aquí, que es el STAT3. ¿Okay? Entonces, o sea, no se comprende como tal bien esta anomalía del gen o lo que lo causa, ¿sí? Pero los síntomas como tal, se saben que las personas están, o sea, que los anticuerpos de esta persona comienzan a jugar en contra muy diferente. Y puede tener los síntomas que se atañen o se comparan demasiado, se comparan muchísimo con nuestro hermano Job. Los síntomas de este síndrome del IgE suelen comenzar con la infancia, como le habíamos dicho, en la mayoría de los bebés también, en la piel, en las extracciones, en los pulmones y en otros órganos. Por lo general, se presentan accesos que aparecen debido a las infecciones por bacterias estafilococócicas que recurren con frecuencia. Se puede producir infecciones respiratorias, incluyendo una neumonía que puede dejar quistes gigantes, sacos llenos de líquido. Una vez la neumonía se ha curado, también se desarrolla una erupción
Los huesos se vuelven frágiles, con posibilidad de fracturas muy rápidamente. Los rasgos faciales se vuelven toscos y la caída de los dientes, cuando están obviamente los niños, con la caída de los dientes de leche se retrasan. Entonces, es una enfermedad que afecta mucho el sistema respiratorio, que se manifiesta en la piel, que se manifiesta por medio de úlceras, pero también que debilita el sistema óseo. Lo debilita tanto, a tal manera que cualquier golpe, cualquier mal movimiento puede llegar a romper un hueso. Las temperaturas que elevan, por medio de las infecciones que tiene internamente, elevan la temperatura del cuerpo y lo hace permanecer en una fiebre constante. Entonces, ese era el diario vivir de nuestro hermano Job, con, con súpulas, con erupciones en su piel llenas de líquido que se reventaban, que la única saciedad que él tenía, el único aliciente era rascarse estas heridas con una teja. Esa era la vida de él, una constante fiebre, una debilidad muscular y física y dificultad para poder respirar. Ese era su día a día y su noche a noche, como lo deja ver este tramo de la lectura del día de hoy. Esa enfermedad, este síndrome constante golpeando su cuerpo segundo tras segundo. Pero veamos que también otras personas en la Torá, en la Tanakh, han experimentado algo parecido. Y es el caso del rey David en el Salmo 38. Prácticamente casi todo el Salmo habla de una enfermedad que padeció también el rey David. Dice el Salmo de David para recordar. Me causa mucha curiosidad esto. Dice, oh Hashem, no me reprendas en tu ira ni me castigues en tu ardiente indignación, porque tus saetas se han clavado en mí y tu mano ha descendido sobre mí. Nada sano hay en mi carne a causa de tu indignación, nada intacto hay en mis huesos a causa de mi pecado, porque mis iniquidades rebasan mi cabeza y como pesada carga se agrava sobre mí. Mis llagas hieden y supuran por causa de mi locura. Estoy encorvado y abatido en gran manera. Todo el día camino ensobrecido, porque mis lomos están llenos de ardor y nada sano hay en mi cuerpo. Estoy debilitado y molido en gran manera. Gimo a causa de la conmoción de mi corazón. Oh Adonai, ante ti están todos mis deseos, y mi suspiro no te es oculto. Mi corazón palpita, me ha dejado mi vigor, y la luz de mis ojos aún está, me falta ya. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi herida. Mis allegados permanecen a la distancia. Los que buscan mi vida me tienden lazos, y los que procuran mi desgracia dicen desventuras y traman engaños todo el día. Y yo no oigo, como si fuera sordo y como mudo que no abre su boca. Sí, he llegado a ser como un hombre que no oye y en cuya boca faltan argumentos. Porque en ti, oh Hashem, espero, y tú, Adonai, Dios mío, serás quien me responda. Porque estoy a punto de caer y mi dolor está ante ti continuamente. Te confesaré por tanto mi iniquidad y me contristaré por mi pecado. Mis enemigos están vivos y son fuertes, y se han multiplicado los que me aborrecen sin causa. Me son hostiles y me pagan el mal por bien, porque he seguido lo bueno. No me desampares, oh Hashem, Dios mío, ni te quedes lejos de mí. Apresúrate a socorrerme, oh Adonai, salvación mía. Qué hermoso y qué impresionante ver cómo las enfermedades son tan parecidas, tanto la de Job como la del rey David, y cómo experimentan ciertos síntomas muy parecidos.
Pero entonces, este es un punto que iniciamos para poder dar el desenlace del mensaje. Y dejémoslo por el momento ahí, dejemos la enfermedad y la conciencia, tanto la imagen mental que se les pudo haber realizado, como la imagen en su corazón de la enfermedad y el sufrimiento que estos dos hombres padecieron, dejémoslo un momentico ahí quieto. Y pasemos al siguiente título, que es la misericordia. Dice Job en medio de su queja, en medio de su dolor, en medio de su manifestación, dice, no alarga uno la mano al hundirse, o no grita por socorro ante el desastre. Aquí nuestro hermano Job está diciendo, yo he solicitado ayuda, yo he pedido ayuda, yo he querido que me ayuden. Y él dice acá, y en esta parte él justifica y hace entender que él así lo ha hecho con otras personas. Él hace entender que él así se ha portado y se ha comportado con otras personas. Dice, ¿acaso no lloré por el de vida dura? ¿O no se contristó mi alma por el menesteroso? Aquí él está diciendo, yo he tenido misericordia de otros, yo he tenido misericordia de otras personas, pero cuando levanto mi mano nadie me ayuda. Cuando solicito ayuda, nadie está ahí. Veamos otra vez el rey David en el Salmo 35, donde dice, mi alma se deleita, oh Adonai, se regocija en tu salvación. Todos mis huesos dirán, oh Adonai, ¿quién como tú que libras al débil del que es más fuerte y al pobre y al menesteroso del que lo despoja? Se levantan testigos falsos de los que me preguntan, me devuelven mal por bien, causando desolación en mi alma. Dice acá el específico, el versículo 13. Yo en cambio, estando ellos enfermos, me vestía de silicio y afligía mi alma con ayuno hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida. Como por mi compañero, como por mi hermano actuaba, como el que lloraba por su madre, afligido, me humillaba. Aquí vemos una característica bastante especial, y es la capacidad de poder ponerse en los zapatos de otra persona y de poder experimentar, o no experimentar, sino llegar a calcular o hacer uno con el dolor del otro. Y poder empezar un acto de tefilá, un acto de oración, un acto de intercesión. Entonces, acá vemos dos situaciones. La misericordia que el justo debe tener frente a su prójimo. La misericordia que el justo debe tener frente a aquella persona que está pasando por alguna necesidad, por algún dolor, por algún quebranto. Entonces, vemos cómo el rey David también, y podemos ver que si desde Job hasta el rey David, incluso mucho más antes y mucho más después, eh, esto era una costumbre, el tener esa consideración por el dolor del prójimo, el tener esa consideración por el dolor de aquel que estaba experimentando un cambio de vida, una rutina diferente, un dolor en su pérdida. Entonces, en medio de todo esto y en medio de lo que sucede, en medio del dolor tanto físico, porque pues ya acabamos de ver y retomamos nuevamente el tema de la enfermedad, en medio de este dolor, de esta angustia y de este constante quebrantamiento de fuerza y de vitalidad, mediante todo esto y tras el hecho, sentirse en la soledad, sentirse en el abandono, en el rechazo de los demás, por más que quiera yo tener misericordia y ver al Eterno, no lo alcanza a ver, no alcanza a ver que su mano está al pie de él, porque él dice, me ha derribado en el fango y he quedado como polvo y la ceniza. Te digo mis lamentos y no me respondes. Me pongo de pie y te quedas observándome.
Te has vuelto cruel para conmigo. Me atagas con la fuerza de tu mano. Me alzas al viento, me obligas a cabalgar en él y me deshaces en la tormenta. Después dice, pero cuando esperaba el bien, vino el mal. Esperaba luz y vino oscuridad. Mis entrañas hierven y no tienen sosiego. Ha venido a mi encuentro días de aflicción. Bastante complicado el tema, amada familia, porque vemos cómo todo esto se vuelve un conjunto de calamidades para que la esperanza totalmente desaparezca y se vaya. Entonces, por medio de la enfermedad y el dolor que representa, es muy difícil desarrollar esa misericordia. Pero quiero resaltar algo aquí y tomar este punto de misericordia, porque era una costumbre en la época, y si ustedes lo han visto en la lectura de la Torá, en la lectura de la Biblia, que esperamos como congregación usted tenga todos los días, y todos nosotros tengamos y como tal participemos de ella. Hemos visto que siempre que hay alguna calamidad, siempre que hay algún dolor, el prójimo, los prójimos del afectado, eh, aguardan luto con él, lloran con él, se echan cenizas, se rasgan sus vestiduras, lloran, se afligen de la misma manera. Dicen los sabios, en algún tiempo, que esta palabra de que todo es para bien, no se la debías decir a una persona que estuviera en sufrimiento. Por medio de lecturas y anécdotas rabínicas, eh, esta palabra como tal decía, no le digas al que sufre, tranquilo, tranquilo, todo es para bien, todo viene del cielo, Jacob le va, todo es para bien, no se lo digas. Porque cuando tú le dices eso, no estás siendo misericordioso con la persona que está sufriendo. Le estás dando a entender que lo que está sufriendo es la voluntad del Eterno y que por medio de ella, en algún momento las cosas van a cambiar. Y en algún momento todo va a ser para bien. Le estás diciendo, no me acompaño, no te acompaño en tu dolor, pero tranquilo, confía que en algún momento esto se solucionará. Es cuando nosotros tomamos esta palabra que tiene mucha profundidad, que tiene mucha verdad de que todo es para bien, que todo es Hakol Letová, pero debemos saberla pronunciar. E incluso la canción Hakol Letová dice que la persona recuerde y no se le olvide. Lo pone en primera persona, dice que cada uno como tal, que a cada uno no se le olvide que todo es para bien. Entonces, aquel que está sufriendo por la necesidad, aquel que está sufriendo por algo en específico, esa persona debe recordar que todo es para bien. Pero lo primero que debemos hacer es hacer un análisis de lo que está sucediendo en mi vida y del para qué, así como nos lo enseñaba nuestro hermano Shofhan y varias personas, varios hermanos de Korbanot, y comenzar a investigar el para qué de lo que estamos viviendo y experimentando. Pero si nosotros estamos del otro lado, si somos los espectadores, se recopila la información de que cuando tú le dices, tranquilo, tranquilo, todo es para bien, participarás en el juicio de la otra persona y participarás también en las consecuencias que caigan sobre esa persona, caerán también sobre tu vida. Entonces lo explicamos un poquito más. Este tema de todo es para bien, la connotación debe ser muy diferente, porque primero yo, como hermano, como el prójimo de otra persona, debo buscar la manera de cómo hacerme uno con él, de cómo, de cómo apropiarme del dolor de la persona.
Incluso podemos tener un ejemplo de muchas veces cuando alguien pierde a su ser querido, antes se tenía la costumbre de decirle lo siento mucho, lo siento tanto. Y créame que por más que uno le diga, le dé la palmadita en la espaldita y de todo, uno no puede sentir lo que esa otra persona está sintiendo. Entonces, amado y amada, cuando nosotros decimos tranquilo, que todo es para bien, no nos estamos poniendo, no nos estamos situando en los zapatos de esa otra persona, no estamos buscando el cómo experimentar, el cómo hacernos uno con el dolor de él para poder ser un aliciente y no una carga. Cuando alguien está afligido y necesita ayuda, levanta su mano. Cuando alguien está afligido y levanta su mano, no es, no es para que lo inunden de comentarios, así como hemos visto que llegaron los amigos de Job y en vez de ser un bálsamo para él, se convirtieron en llagas, se convirtieron en lanzas y saetas que atravesaban su corazón, tratando de ayudarlo. Y hemos visto mucha verdad en los discursos que hemos estudiado durante todo este tiempo. Hemos visto muchísima verdad. Pero cuando yo quiero acompañar a mi amigo, cuando yo quiero acompañar a aquel que está sufriendo, muchas veces esta persona lo último que necesita es un mensaje pastoral. ¿En qué sentido? No estoy diciendo que, no estoy en ningún momento, por favor no me malinterprete, no estoy diciendo en ningún momento que no necesita un mensaje de un pastor, de una persona que lo aliente, no. Lo que no necesita es que lleguen a predicarle y a enseñarle. Cuando alguien tiene una carga, cuando alguien tiene una carga y lo he experimentado en carne propia, lo que uno desea es que alguien venga y le ayude a llevar esa carga, le ayude a cargar ese peso, le ayude a soportar lo duro y lo difícil que está experimentando. Por eso hice tan visible la enfermedad de Job en este momento. Porque le podemos decir, claro, hermano, ven, toma esta cobija, arrópate. Y le podemos mandar esa cobija y arroparlo. Pero cuando lo estamos arropando, le estamos oprimiendo sus llagas, le estamos oprimiendo sus huesos y le podemos causar mucho más dolor de lo que ella puede estar experimentando. Cuando nosotros verdaderamente decidimos tener un acto de misericordia, debe ser un acto en el cual, primero que todo, busquemos cómo llegar al corazón de esta persona para que sienta un verdadero bálsamo, para que él sienta que su carga se convirtió en mi carga, para que él sienta que yo estoy sufriendo igual que él, que estoy acompañándolo en su dolor, que lo estoy acompañando en su incomodidad, que lo estoy acompañando en su situación. La misericordia como tal juega un papel muy importante en la comunión entre hermanos. Juega un papel principal entre las aflicciones de los demás. Y aquí vemos como cuando lo leíamos con el Salmo 35, donde el rey David decía exactamente, hasta que mi súplica a favor de ellos me era concedida. Entonces, lo máximo, el acto más grande de misericordia que usted puede empezar a hacer por alguien es empezar a orar y empezar a interceder por esa otra persona. Pero interceder de la manera correcta, interceder sintiendo ese dolor, interceder sintiendo ese quebranto, haciendo propio el dolor, haciendo propio el afán, haciendo propio la incomodidad, intercediendo con ese dolor. Porque es muy fácil orar diciéndole al Padre, Padre, ten misericordia de fulanito, ten misericordia de él, Señor. Y ya, y eso fue todo.
O Padre, que Él encuentre la respuesta en esta enfermedad, encuentre la respuesta a su dolor y a su quebranto y encuentre tu camino. Sí, y es bonito y es verdad y se debe hacer. Pero debemos meternos en el alma del prójimo, debemos orar e interceder por él con gemidos indecibles, como lo dice la palabra. Su dolor, el dolor de mi prójimo debe ser mi dolor, muy independientemente del por qué esa persona esté atravesando lo que está atravesando. Muy independientemente si es un castigo por un pecado, si es un castigo por malas decisiones, si es un castigo por cualquier cosa, muy independientemente de si es el resultado de una vida desordenada, muy independientemente de. Pero si en mi corazón verdaderamente existe ese amor, si en mi corazón verdaderamente existe ese amor por ese prójimo, por esa persona que está ahí sufriendo, mi oración debe ser con dolor, con quebranto, como si fuera yo el que estuviera padeciéndolo. Esa es la oración que sana, esa es la oración que abre esos cielos de bronce. Cuando uno ve que hay personas que están llevando la carga que uno lleva, el descanso viene. El descanso y la esperanza comienzan a crecer. Y en ese momento, cuando hay un momento de sosiego, cuando hay un momento de paz, cuando hay un momento de tranquilidad, porque la persona dice, no estoy solo, en ese momento es fácil poder voltear la mirada al cielo y verlo abierto. Es fácil ver que los cielos se abren cuando la carga no pesa tanto. Y claro, hemos visto y hemos tenido ejemplos de cómo maestros, de cómo nuestros padres de la Biblia, nuestros padres de la Torá, en medio de profundos dolores y en medio de su angustia y soledad, han llegado a ver al Eterno y han llegado a encontrar la calma y el sosiego. Pero si hoy en día el Padre nos tiene en congregación, nos tiene en comunidad, nos tiene unos con otros compartiendo los mismos espacios, no debemos ser indiferentes ante el dolor del otro, no debemos ser indiferentes ante la necesidad del otro. Si aquella persona me pidió un consejo, me pidió hablar con él, debe ser mi prioridad. Porque en en ese momento quizás el Padre vaya a usarte a ti para sanar a esa persona, para dar una palabra exacta, para dar la fuerza que esa persona necesita para seguir su travesía, para seguir su dolor. La misericordia es más grande que solamente dar la palmadita y decir todo va a estar bien. O toma, te entrego esto, toma esta sed acá. Sí, claro, te va a ayudar, te va a fortalecer, te va a solventar en algún momento. Pero ven, metámonos en oración, metámonos en guerra hasta que la situación cambie, hasta que vea yo mejoría. Por eso vemos al rey David cuando su hijo recién nacido nace enfermo y está a punto de morir. Lo vemos a él tendido en el piso haciendo ayuno y orando, y no paraba, y ya se me va la palabra en este momento, las personas que lo rodeaban ya se angustian por él y le dicen, come, come, ven, aliméntate, ven, levántate. Pero él no, hasta que algo suceda, hasta que algo pase, hasta que vea que la oración es respondida, hasta que algo suceda. Y lamentablemente pues no sucedió la petición de oración de David en el sentido de que él oraba por la sanidad, digámoslo así, un pequeño drash, sino que el bebé muere. Pero una vez la condición de la persona por la que se está orando, una vez la condición de este bebé cambió, él dejó de orar. Y la invitación, amado hermano, por eso le doy la gloria y la honra al Padre por el ministerio de oración que tenemos en la congregación.
porque allí llegan las peticiones, allí llegan las necesidades de oración de las personas. ¿Y cómo se reúne este grupo de centinelas, este grupo de atalayas, este grupo de intercesores? A orar por nuestros pastores, por nuestros líderes, por los hermanos que están necesitando esa ayudita extra, ese apoyo extra, ese aliciente, ese acto de misericordia, ese acto de bondad. Pero entonces, familia, y lo invito hoy, si usted se quiere conectar, claro, todos los días de lunes a viernes a las 4 de la mañana, pero que no pare ahí, que no se detenga ahí, hasta que la situación cambie. Si es mi hermano, si es ese prójimo mío, ven, oramos juntos hasta que la situación cambie. No te suelto hasta que me bendigas. No termino esta palabra hasta que las cosas cambien, hasta que el rumbo, hasta que salga el sol, hasta que la luz alumbre y podamos ver el cambio. En ese momento podemos encontrar una respuesta correcta a la misericordia. En ese momento podemos ver cómo el Padre puede llegar a ver y comprender a aquel hermano, a aquella hermana, cómo este padre, este hijo, esta esposa, este esposo, este prójimo, este amigo, este hermano, cómo duele su corazón, cómo duele su alma, cómo duele su ser. Solo cuando decidimos tener verdadera misericordia, cuando nos ponemos en la piel del otro, en la piel de otra persona, cuando nos ponemos en su piel. Y me llega mucho a la cabeza esta imagen de la mujer adúltera, que dicen los fariseos en ese momento que la habían encontrado en pleno acto de adulterio. Y ver cómo Yeshua, en medio de la situación, no la juzga a ella, no la mira y le dice pecadora, le dice cualquier otra cosa, sino que se pone en el punto de una mujer condenada a muerte. Y ya todos ustedes conocen como tal en qué se desarrolla y en qué se desenvuelve esta situación. Pero me gusta mucho y siempre me conmueve cuando él pregunta, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que querían la muerte para ti? Y ahí es Yeshua en ese momento con ella, haciendo presencia hasta que la situación cambiara. Hasta que cada uno de los que pretendían apedrearla empezaron a soltar sus piedras y alejarse de ella. Hasta ese punto, Yeshua siguió con esta mujer hasta que la situación cambió. Hasta que la situación cambia y él le dice, ¿dónde están los que te condenan? ¿Dónde están los que te persiguen? ¿Dónde están los que buscaban tu muerte? Y obviamente ella le dice, no, ahí ya no están, ya se fueron. Y viene y dice Yeshua las palabras que han marcado mi corazón toda la vida. Yo tampoco te condeno. Entonces, ¿quién o qué somos nosotros para emitir un juicio contra alguien? Para decirte, tranquilo, todo va a estar bien. Lo que te está pasando es voluntad del Padre. Y puede ser hasta razón. Pero qué más hermoso es quedarse con esa persona enfrente de los que quieren botar las piedras
enfrente de aquellos que quieren la muerte y apoyar a esa persona hasta el final, hasta que la situación cambie, hasta que la situación mejore o se termine. Ahí en ese momento no se sabe la voluntad del Eterno, pero sí podemos dar fe de que estuvimos con aquel en todo momento. Padre, yo te doy gracias, eterno Elohim, porque nos muestras un nuevo camino de misericordia, porque nos muestras, Padre amado, que el verdadero amor siente el dolor del prójimo. Perdónanos, Padre, porque a veces cuando queremos hacer un acto de bondad, quizás hablamos y nuestras palabras pueden representar algún tipo de sentimiento bondadoso y de misericordia. Perdónanos, Padre, si el dolor de mi hermano, de mi hermana, ha sido indiferente ante mí. Perdóname, Abba, si he considerado justo el sufrimiento de otra persona. Perdónanos, Padre amado, como congregación, si hemos rechazado a alguien, si hemos menospreciado a alguien, si no hemos estado para aquel que levanta su mano y pide ayuda. Perdónanos, Padre, si hemos rechazado a aquel que en medio de su dolor levanta la mano para sentir un abrazo, para sentir una compañía y no hemos estado. Perdónanos, Padre Santo. Danos de tu misericordia que no juzga, de tu misericordia que acompaña y que fortalece, de tu misericordia que guarda y levanta. Ayúdanos a hacer ese bálsamo para otros, para aquel que lo necesite, Abacadosh. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torah emet, vehayei olam natan betocheinu. Baruch atah Adonai noten Torah. En nombre de Yeshua HaMashiach. Amén.